Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando obras relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y por eso llegó a mis manos esta obra de un gran historiador, de Arnold Toynbee, donde nos va a contar de la Europa de Hitler. Me gustó mucho encontrar en esta obra explicaciones desde los diferentes ámbitos político, económico y social que se venían dando en toda Europa y cómo se dio la toma del poder por parte de Hitler de la mayoría de Europa. No nos muestra el proceso interno, sino más las políticas extranjeras, lo que el autor muestra que desembocó en las causas de la toma del poder, de cómo lo realizaron, pero también las causas de su derrumbamiento, en que no lo hicieron de la mejor manera, ni cooperando, sino más de forma impositiva. Y también porque destaca algunos aspectos que ha analizado en otras obras, en cómo la religión es profundamente política. Aquí nos muestra unos pasajes en donde la religión también es un mecanismo para adoctrinar o someter a las personas. Desde luego, Hitler no menospreciaba la oposición que dimanaba de las iglesias, según testimonia el perfecto mecanismo establecido en la Reichshauptmann, no sé si lo pronuncié bien, para ocuparse del catolicismo político y del protestantismo político. Me gusta porque aquí él contrapone lo que es el protestantismo con lo político, demostrando el gran poder que tienen para la civilización. Y asimismo, en otra parte nos dice así: al ocuparse del problema religioso de esta manera inepta y furtiva, los alemanes desaprovecharon una valiosa oportunidad de explotar la situación con fines de propaganda, de tal modo que cuando Stalin, en uno de sus trucos propagandísticos más astutos de toda la guerra, restableció el patriarcado de Moscú en septiembre de 1943, no pudieron responder con nada eficaz. Y de esta manera, a través de la historia, vemos constatados argumentos que hemos expuesto a nivel literario en otros videos, como el más representativo, el de las ideas científicas de Galileo Galilei, que también están permeadas de todo lo religioso. Asimismo, me gusta mucho la lectura de la historia porque nos permite ver nuestra realidad desde otra perspectiva. Por ejemplo, el gran peligro que entraña Trump para todos los demás. Si Hitler veía a los judíos y su antisemitismo era el caballo de batalla, vemos que Trump se ensaña contra los inmigrantes y debemos tener cuidado en que su megalomanía llegue a los extremos a los cuales llevó a Hitler. En varios pasajes, el historiador Toynbee nos muestra cómo la postura económica de Alemania le permitía doblegar a sus vecinos y efectivamente prometiendo hacer a Alemania grande de nuevo, así como Trump hace con Norteamérica, lo llevó al poder y a sus seguidores a llevar acciones nefastas para la humanidad. Esperemos, como digo, que Trump no llegue a esos extremos. Sin embargo, me gusta encontrar aquí esas advertencias que explican la naturaleza humana, porque son cosas que en la actualidad pueden volver a suceder. Por eso me gustó encontrar aquí al rey de Dinamarca, esa figura de ese héroe pasivo que se enfrentó a Hitler. Cuando comenzaron con imponer la obligación de llevar la estrella judía, el rey anunció que él y toda su corte se pondrían también la estrella. Cuando trataron de abrir un abismo entre los judíos y los demás ciudadanos de Dinamarca, el rey, acompañado de su corte, asistió con todo el ceremonial a los servicios de los días santos en la sinagoga judía. Creo que esta anécdota de la guerra debería rescatarse. Asimismo, todos los países deberíamos ser solidarios cuando un grande como Trump se ensaña con los inmigrantes, como si él en su propia historia familiar no tuviera esa condición. Como el historiador hace un repaso por toda Europa, mostrando la situación política, económica y social
en cada uno de los países nos muestra cómo unos apoyaban e incluso se mostraban favorables a las políticas antisemitas de los alemanes y cómo a través de la economía también doblegaron y ocuparon de forma efectiva mucho antes que de forma militar a cada uno de estos países. Por ejemplo, nos muestra a Francia inculpando a los judíos como aquellos que realizaban las actividades de sabotaje. O también algunas leyes que se promulgaban y que eran únicamente para provecho de Alemania. Este jurista principal de los nazis tampoco era congruente en su definición del papel que debía desempeñar la ley en la política alemana de ocupación, ya que fue él, también en noviembre de 1939, quien declaró que es la ley lo que es útil y necesario para la nación alemana. Es ilegal lo que perjudica a los intereses de la nación alemana. Estos son los principios que nos guían en estos tiempos. Y llamo la atención sobre esto porque a pesar de que las leyes se promulguen, debemos cuestionarlas. No porque sean legales, son legítimas. Debemos tener eso muy presente para que nosotros como ciudadanos estemos pendientes y no cometamos abusos a minorías amparados en la legalidad, que a la vuelta de varios años puede cambiar. Y es notable lo que el autor destaca, y es que precisamente esa actitud de poca colaboración que pudo aprovechar de los lugares ocupados fueron los que determinaron su posterior caída. Generaron resistencia y por eso después de la guerra todo el mundo se ensañó contra los nazis. Por esa actitud tan prepotente, amparados en su poder. Por eso todos los poderosos como Trump deben tener presente que tarde o temprano, cuando se vean en una situación poco favorable, así como se aprovecharon de los débiles después pueden pasarles factura. ¿Por qué es interesante leer esta obra? No solamente por los detalles que nos muestra de todos los países, sino en particular cómo nos muestra que la configuración de la división entre el capitalismo y el comunismo ya se venía fraguando, ya se venía dando en cada uno de los países. Es como si Hitler hubiera puesto un intermedio en esa lucha, un entremés terrorífico y cruel antes de la lucha que se dio en la Guerra Fría. Eso nos lo cuenta a través de la ocupación en los países del este y en el desmembramiento de Yugoslavia y Checoslovaquia. Finalmente, en muchas de las prácticas de expropiación hacia empresas prósperas, así como el terror que sembraron en la población cuando los llevaban a los campos de concentración y generaban terror en los familiares, ese miedo en no saber qué había sucedido con sus seres queridos, se me presenta en la actualidad colombiana con el paramilitarismo y los falsos positivos. Son aspectos de la historia que recurrentemente se nos muestran y que al verlos reflejados en la historia de otro país, tal vez nos dé la apertura de pensamiento para lograr vernos en ese espejo y evitar que se cometan las atrocidades que estas prácticas estimulan. Nuevamente los animo a que lean esta maravillosa obra para conocer en mayor detalle la Europa de Hitler. Los animo a que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Y por supuesto que me acompañen en una próxima oportunidad. Muchas gracias.